Hoy es un gusto poder tratar este tema con dos invitados muy especiales. Vamos a hablar sobre la salud en Palmira, pero además vamos a hablar de una donación muy interesante porque la telemedicina se une a estas situaciones y a esta pandemia. Saludamos en primera instancia a la doctora Clara Inés Sánchez, secretaria de Salud de Palmira. Doctora Clara Inés, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida a Debates. Hola, buenas tardes. Doctora Clara Inés, cuéntenos un poquito cómo está la situación en Palmira actualmente con el COVID-19. Bueno, en este momento en el municipio tenemos un número confirmado de 2.382 casos positivos. Esto pues con el corte del último boletín, ya sale un nuevo boletín del departamento, pero estamos haciendo pues las pesquisas correspondientes para verificar que las personas realmente llegan al municipio. Generalmente tenemos un reporte a veces inferior, a veces superior al departamento, pero es porque revisamos uno a uno de los casos, verificando el lugar de residencia, ya que nuestro municipio, por ser cabeza de red, pues tiene muchas personas, atendemos muchas personas de otros municipios y a veces se nos carga erróneamente casos positivos a nosotros. Tenemos 92 personas confirmadas muertas, lamentablemente, por COVID-19 y tenemos 30 personas hospitalizadas al día de hoy. La capacidad hospitalaria nuestra está en un 82% de ocupación. De estas, el 35% de las camas están ocupadas por pacientes con COVID-19. Nosotros le hacemos un seguimiento muy especial a un indicador que se llama el RT, que es la tasa de reproducción, y en este momento lo tenemos en 1.16, que viene manteniéndose en las últimas 3 semanas, y digamos que es como el que nos define varias posibilidades de reaperturas o no. Digamos que con eso estamos trabajando, sigue siendo, se mantiene constante, obviamente sí mantenemos muy alertas porque desde el 1 de septiembre pues tenemos reaperturas de todos los sectores económicos, pues casi todos, y dependemos totalmente de la corresponsabilidad social. Entonces estamos trabajando en educación, en gestión territorial de la salud pública y además estamos trabajando fuertemente pues, en el programa PRAS, que es pruebas, rastreo y aislamiento selectivo. Por fortuna, el municipio de Palmira ha podido implementar estrategias diferentes y estrategias que les han permitido mantener un poco ese control, ¿no, doctora Clara Inés? Claro que sí, pues digamos que hemos trabajado muy de la mano con el gobierno nacional, con el gobierno departamental, nos ha acompañado también las universidades en nuestros procesos y pues hemos podido implementar varias cosas. Nosotros tenemos un sistema de información propio diseñado desde nosotros mismos que nos permite poder trabajar rápidamente en el seguimiento de los casos y que nos sirve además para exportar la información y tener un solo base de datos que nos sirva para todos, no tener que hacer varios informes generales. Tuvimos hasta el 30 de septiembre el apoyo de ProPacífico con un call center que nos ayudó a hacer las investigaciones epidemiológicas de campo. Ahí estamos haciendo más gestión para continuar. Además, estuvimos con el apoyo del Ministerio para el tema del primero Estrategia PRAS, que ya es un programa del Ministerio de Salud, del Gobierno Nacional, y además una articulación muy importante que hemos podido tener con las diferentes empresas prestadoras de servicios de salud, con quienes pudimos abolir unas brechas epidemiológicas, perdón, unas brechas administrativas que nos limitaban mucho la gestión epidemiológica del municipio. Entonces, toda esa estrategia nos ha permitido avanzar. Nuestro plan de intervenciones colectivas tiene mucho que ver con el componente comunitario y vigilancia epidemiológica, y es ahí donde nos articulamos pues con todas las innovaciones de sistemas que vamos a empezar a implementar. Claro que sí, pues usted me ha dado entonces el paso para saludar a Carlos Andrés Martínez, gerente de Endura Colombia. Carlos Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, muchas gracias, excelente, muchas gracias, Ivette. Y quisiera en primer lugar darle gracias a la doctora Clara porque gracias a ella vamos a poder dar unos buenos pasos en cuanto a apoyarlos en una gestión que ella ha hecho. Bueno, decíamos inicialmente que ustedes entran a hacer un aporte en la telemedicina. Cuéntenos un poco en qué consiste este dispositivo y cuál es cómo podemos entenderlo. Bueno.
El dispositivo se le coloca a un paciente, el cual pues ya en la Secretaría de Salud lo determinan, cuál es la persona que, de acuerdo al perfil que ellos decidan. Y este dispositivo nos va a permitir dos cosas. El primero, que nos va a tener tiene una posibilidad, tiene un botón que nos permite generar una emergencia y que de una vez nos aparezca en el mapa en dónde está ubicada la persona y podemos hacer las llamadas de seguimiento o mandar la patrulla para que vaya y la atienda. A su vez, también permite generar el cerco epidemiológico del que habla la doctora y podemos entender cuándo alguien ha salido de su aislamiento obligatorio. Y de esa manera, básicamente puedes pensarlo en resumen, como un botón de emergencia, como una cama, hagamos de cuenta que es un paciente que está hospitalizado, pero la cama la sacamos del hospital y la ponemos en una casa y ahí va a tener la atención que necesita, ¿sí? Y va a poderse comunicar de manera inmediata con las personas que lo requieren. Carlos Andrés, Endura Colombia, obvio por su nombre, es colombiana. Háblenos un poco de esta empresa y cómo crean este dispositivo. Bueno, nosotros siempre hemos estado en el tema de la telemática y el dispositivo telemática, ¿qué es? Medir cosas, de eso se trata, de medir cosas y de alguna manera hacerle algún tipo de analítica. ¿Cómo nace la idea? No, la idea nace principalmente del tema rural, porque confieso que cuando inició la pandemia, pensé en irme a un lugar rural, lo más alejado posible, y en ese momento me di cuenta que las situaciones de muchas personas en realidad son demasiado complejas, ni siquiera a veces tienen un teléfono celular, así como suena, ni siquiera minutos, ni siquiera un smartphone, ¿sí? Y bueno, finalmente nunca me trasladé por unos temas de seguridad que en ese tiempo en el país empezaron a principios de febrero, pero por ahí fue todo. Fue todo. Da siempre mucha lástima que estas personas, hombre, estén como tan lejos de todo, estén como tan rezagadas. Eso es principalmente, de ahí fue que partió la idea. Y de ver cómo un virus que en ese momento no se sabía si era muy peligroso, poco peligroso, si el riesgo ante algo tan grave podía llegar a generar cosas muy complejas en la sociedad rural. ¿Cuándo le dan la noticia a ustedes a la doctora Clara Inés o a la alcaldía de Palmira de la entrega de estos dispositivos? No, pues eso fue, no recuerdo bien la fecha, fue hace relativamente poco y con una gran alegría, es lo único que recuerdo. Pues, no supieras la alegría que a mí me dio y me embargó completamente, no solo a mí, sino al equipo de trabajo, porque nos habían escuchado, porque a veces entrar a una parte no es fácil y que te escuchen y aparte de que sea un municipio que es modelo a nivel nacional para las estrategias, como la doctora lo mencionó, el PRAS, o sea, fue increíble. No recuerdo el momento correcto, pero lo que le agradezco a la Secretaría de Salud de Palmira es que haya tenido oídos para nosotros y así te aseguro que como es para nosotros, para muchas personas también. Doctora Clara Inés, ¿cómo fue ese momento y además que lo reciben ustedes de manera oportuna por esta empresa colombiana? Bueno, nosotros recibimos con gran alegría todo el tema, porque además nos gusta mucho y apoyamos todo lo que tiene que ver con el talento colombiano y todas esas innovaciones que tienen que ver con seguimiento en salud. La inteligencia epidemiológica requiere de estas innovaciones y obviamente aplaudimos que sea además no solo colombiano, sino vallecaucano, para que podamos pues articularnos especialmente. Y además, a propósito de todo el tema de renacer después de la pandemia, pues es estratégico también poder vincularnos con empresas del sector y de la comunidad y de la región. Cuando pues obviamente nos sentamos a revisar el dispositivo, pues encontramos que era perfecto para lo que estábamos pensando, principalmente en zona rural por temas de acceso y seguimiento y la dificultad del seguimiento pues de las personas COVID positivo. Ya incluso estamos pensando
en varias otras aplicaciones que podríamos tener después del COVID y poder avanzar en varios temas de salud pública al respecto. Nosotros pues obviamente estamos muy agradecidos desde el alcalde, la secretaría, en nombre propio y mi equipo de trabajo por esta donación y vamos a seguir trabajando en esto para perfilar aún más estos dispositivos en varias cosas de salud que se hacen necesarias. Ustedes que viven el día a día, doctora Clara Inés, ¿cómo les ha funcionado? ¿Ya están operando las pulseras que ustedes televidentes las estarán viendo en las imágenes, las están viendo en imágenes? Pero ¿nos puede explicar cuáles han sido esos beneficios, doctora Clara Inés? Bueno, realmente nosotros vamos a empezar a utilizarlas a partir de este fin de semana. Estará operativizado por el plan de intervenciones colectivas con la ESE, donde le haremos seguimiento a los pacientes COVID, sospechosos COVID, con pulsoxímetro y con el dispositivo pues, que tenemos. En caso de que requieran alguna ayuda, puedan rápidamente hundir el botón y poder nosotros hacer seguimiento a esta gestión. Vamos apenas a empezarlo a hacer y esperamos a ver cómo nos va. Excelente. Carlos Andrés, ¿tú tienes allí de pronto el dispositivo que nos los puedas presentar y nos expliques un poco cómo funciona, cómo lo pueden utilizar, cuántos dispositivos se donaron? Bueno, mira, sí, tengo, por ejemplo, esta, no sé si se alcanza a ver, ¿Se esta es la alcanza a ver? pulsera, ¿sí? Sí, señor. Esta es la pulsera, tiene esto es desechable, entonces la persona se lo pueden cambiar cuando la paciente se recupere y se pone, y es hecho de un material completamente antialérgico, hospitalario, entonces no va a tener ningún problema de alergia, se puede bañar con él. Lo mejor de todo es que es libre de administración. ¿Qué me refiero con eso? Resulta que nosotros en nuestra cargarle a responsabilidades al usuario final, como decirle, venga, cargue el dispositivo a la toma eléctrico cada 8 horas o cada 12 horas o cada 24 horas, esa carga empieza a desmejorar la eficacia del servicio al final. Entonces nosotros optamos porque el diseño contemplara de que fuera libre de mantenimiento o de administración al usuario final. Eso creo que es una de las particularidades más importantes. Y básicamente así es como funciona y muy contentos porque digamos que estos son los comienzos de una tendencia a nivel, no solo pues, a nivel global y a nivel local, por supuesto, en- en el tema de la telemedicina. Básicamente. Doctora Clara Inés, ¿cómo ha sido esa experiencia con el manejo de la pandemia, sobre todo en el sector rural, para ver un poco la importancia de la utilización de un dispositivo como el que nos está presentando Carlos Andrés? Bueno, nosotros tenemos una diferencia importante en el comportamiento de lo urbano con lo rural. Los casos en lo rural han sido más bien pocos. La gente al principio empezó un proceso, ellos mismos como asegurar sus territorios y no permitían el acceso de las personas y demás. Sin embargo, también empezamos ya a ver el número de crecimiento en esos lugares y también empezamos a ver algún tipo de descontrol social, por así decirlo, no utilizar tapabocas, no utilizar medidas, porque obviamente pues ellos no han tenido un impacto tan grande como en el municipio. Sin embargo, pues sí conocemos muy bien el territorio y hay lugares en la ruralidad dispersa que muy difícil es poder hacerles el control y poder hacerle los seguimientos. Entonces, le apostamos a que vamos a empezar a tener más casos en la zona rural donde no había, y es un momento pues ahora adecuado para además tener el dispositivo y el seguimiento, pero además es una zona que no tenía acceso. Así que nosotros creemos que en este momento es más que oportuno poder contar con el dispositivo y además pues todas las herramientas de inteligencia epidemiológica que estamos utilizando. ¿Cómo va a ser la entrega a partir de este sábado y cómo va a ser la selección, doctora? Bueno, principalmente personas vulnerables, principalmente personas que tengan dificultad de acceso y que sean sospechosas de COVID, tengan contacto estrecho con personas con COVID o tengan síntomas de COVID o COVID positivos, ya los resultados. Y lo haremos a través de la ejecución, la haremos directamente con nuestro brazo operativo, con la S, con el Hospital de Aurora Buena. Bien, una cosa que nos decía Carlos Andrés y es que no necesitan
estar pendiente, quien lo usa no necesita estar pendiente de cargarla ni de cosas adicionales como el internet. Es así de excelente este producto. Sí, así es, y eso pues además facilita todas las cosas desde nuestra gestión. Pues que de verdad que para nosotros es un gusto y poder destacar este tipo de iniciativas, porque además nos enorgullece, como dice usted, doctora, una empresa vallecaucana haciendo telemedicina. Así es. Bueno, Carlos Andrés, ¿cuál es esa Sí. proyección que ustedes están viendo con este dispositivo y cuál sería la recomendación entonces para utilizarlo y para las empresas para que crean también en el producto colombiano? Este es un producto, bueno, en primer lugar, yo quiero, nuestro equipo, pues tiene un deseo inmenso de que en realidad podamos aportar, al menos con un grano de arena, a lo que son las comunidades más olvidadas o las que siempre están por allá lejos, donde los accesos a la medicina son muy complejos. Y con eso nosotros vamos a tender a hacer eso, a todo nuestro equipo de talento humano, a que ahora que tenemos un producto y por supuesto seguirán nuevos elementos, nuevas versiones, de hecho ya estamos trabajando en otros, pero a que siempre enfocados en este tipo de población, la población más olvidada. ¿Cuántos dispositivos se entregarán en primera instancia? ¿Cuántos van a donar? Nosotros ya hicimos la primera entrega fueron con el fin de que, lo que pasa es que el proceso se requiere un proceso de implementación y en ese proceso de implementación se requiere precisamente articular todos los actores que influencian en la calidad del servicio que experimenta el cliente. Entonces, vamos a hacer el piloto inicial con 5 unidades. Excelente. No, además que esperamos que no, tampoco sean muchos los que lo necesiten, ¿no, doctora Clara Inés? Sí, esperamos que no. Doctora Clara Inés, su mensaje final, primero destacando esta y realmente reconociéndoles a ustedes que puedan escuchar iniciativas como las que nos presenta Carlos Andrés con Endura Colombia, pero segundo, el mensaje porque todavía esto no ha pasado, tenemos que seguir cuidándonos y es una responsabilidad realmente propia. Claro que sí. Primero, pues obviamente agradecemos a Carlos Andrés, a la empresa Endura y a todo aquel que tenga ideas innovadoras o asociadas sobre COVID. Estamos atentos a escucharlos y poder articularlos. No está de más escuchar a todo el mundo en este sentido y todos aportar con un granito de arena, como decía Carlos Andrés, en la solución o el control de esta pandemia. Lo otro y lo más importante es decirles a todos que la salud pública es responsabilidad de todos. En este momento, teniendo en cuenta el distanciamiento social, evitar aglomeraciones, lavarse las manos y usar adecuadamente el tapabocas, con estas medidas podemos contener la expansión rápida de esta pandemia y poder darle un buen manejo en general. Así que para esto, en estos momentos, Palmira cuenta con vos. Excelente. Doctora, algo que se me quedaba y es el tema del dengue. No podemos tampoco descuidar otras enfermedades solamente concentrándonos en COVID-19. Su recomendación frente a esta enfermedad. Bueno, el dengue, al igual que el COVID, tiene una situación de corresponsabilidad social importante y ese tiene que ver con el control de los criaderos. Tenemos que tener un buen mantenimiento de nuestras zonas verdes, evitar tener agua estancada, incluso el platico donde le damos el agua a nuestro animalito, nuestro perro, nuestro gato, nuestros pajaritos, que personas que tienen acostumbran a estas prácticas, pues también mantener muy bien limpio estos recipientes porque allí también se crea el zancudo. Las medidas, si tenemos síntomas de dengue, hay que echarse repelente para evitar que un zancudo sano te pique y se infecte y pique a otra persona y así es que se expande la enfermedad. Y esas medidas son las principales, las que se tienen que tener en cuenta para evitar la propagación del dengue. En estos momentos, pues, no estamos viviendo una epidemia, ya hemos podido controlar los datos, los números y las cifras de epidemia, pero en Palmira específicamente somos endémicos de dengue, es decir, que siempre hay y por eso tenemos que estar siempre atentos a esta situación. El dengue sí debe generar una consulta. Las personas que tengan mucho dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, fiebre alta de más de 3 días, deben consultar. Como les decía, Palmira es endémica y el Valle del Cauca pues de dengue.
Lo que es inconcebible es una mortalidad por dengue, porque si acudimos a tiempo a los servicios de salud, podemos evitar la mortalidad por este. Carlos Andrés, muchas gracias. Tu mensaje final. Por favor, pensemos en los demás. A veces pensamos en que simplemente no nos va a tocar y, y- y no nos cuidamos y empezamos por contagiar una cultura en que no tenemos presente a aquellas personas que sí tienen una morbilidad y sí pueden llegar a sufrir consecuencias graves por esto. Básicamente es para que pensemos como sociedad y no como individualmente. Gracias, Carlos Andrés, y felicitaciones en nombre de la comunidad colombiana y éxito siempre. Muchas gracias, Ivette, por invitarnos a este programa y a la doctora Clara por escucharnos, por creer en nosotros. Doctora Clara Inés, muchas gracias a usted por acompañarnos y por darnos todas estas recomendaciones. Por favor, si desea agregar algo más. No, y muchas gracias a ustedes. Nuestro despacho siempre con puertas abiertas a la comunidad. Muchas gracias. Gracias a los dos, excelente. Y estas son las noticias que nos encanta compartir. A pesar de que tenemos dificultades, a pesar de que estamos en una pandemia, hay funcionarios que están trabajando en ellos y también empresa privada que piensa en la telemedicina. Televidentes, no se muevan que regresamos.